días, David. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con nuestro amigo investigador David Parcerisa en la sucesión Ànim 2 en Puig-reig, el pueblo de nuestro acompañante de hoy, y estamos aquí para presentar el libro que recientemente has publicado, Los Anunnaki, creadores de la humanidad. Todo lo que relatas en tu libro aconteció en Sumeria. ¿Dónde surgió Sumeria y por qué resulta tan especial para ti? Bien, Sumeria, para empezar, se considera a nivel histórico como la cuna del mundo. Es la primera gran civilización de la que luego surgirían el resto de culturas del mundo. Entonces, claro, eso ya para mí, desde hace muchos años, me resultaba muy sugerente el hecho de investigar los inicios de la humanidad, los orígenes. Entonces, bueno, Sumeria se ubica donde hoy estaría el sur de Irak, y básicamente la arqueología oficial le concede una antigüedad de entre unos 6.000 o 8.000 años. Sin embargo, ya sabemos, todos los que estudiamos un poquito todos estos temas, no solo investigadores como Zecharia Sitchin, a través del cual yo me baso para hacer esta obra, sino muchos otros, siempre investigadores independientes se dan cuenta de que la arqueología oficial hace unas dataciones irrisorias. Siempre estas civilizaciones antiguas son muchísimo más antiguas de lo que se dice en los medios oficiales, ¿no? Entonces yo creo que es algo mucho más antiguo que 6.000 u 8.000 años, ¿no? Entonces, a mí también lo que más me ha llevado a estudiar, a profundizar sobre esta cultura, la primera gran cultura, repito, es que cuando cierta civilización alcanza un cierto nivel de conocimiento, existe un registro de etapas de esa evolución. Vamos viendo progresivamente cómo han ido evolucionando. Pero con Sumeria no ocurre eso. Es como si literalmente esta cultura hubiese caído del cielo, con todo ese conocimiento integrado ya, enraizado en sí mismo. Entonces eso a nivel humano es bastante desconcertante. ¿Cómo es posible que pasáramos el ser humano de la era protoneolítica, en la que el máximo logro del hombre era juntar dos piedras y a base de chispas hacer fuego, pasáramos a dominar las matemáticas, la astronomía, la astrología, el sistema sexagesimal con el que medimos los ángulos y las distancias, y todo un sinfín de conocimientos que aparecen abruptamente? Entonces ahí está la respuesta que ofrece Sitchin, que es precisamente lo que nos la dan los mismos sumerios. Los propios sumerios nos dicen que ellos recibieron como legado este conocimiento de los dioses Anunnaki, que por cierto figuran 23 deidades Anunnaki en su cultura. Y según tu visión, ¿quiénes eran estos dioses Anunnaki? ¿Eran humanos o eran distintos a nosotros? Esa pregunta pues me la hace mucha gente. Recibo decenas de cartas diariamente preguntándome, porque bueno, con esta saga de vídeos de los Anunnaki, la gente se le generan muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes, y yo el primero, lo admito. Pero el tema del aspecto físico de estos seres es una de las preguntas más habituales, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que creo que comete el mismo error que cometió Sitchin, de los pocos errores que cometió Sitchin, para mí un verdadero genio, no solo a la hora de interpretar las tablillas, sino la forma de enlazar todos estos hechos y hacer que tengan un sentido y una coherencia, ¿no? Para mí Sitchin fue uno de los mejores investigadores en este tema de la astroarqueología. Sin embargo, creo que de sus pocos errores se le podría retraer pues el haberse identificado románticamente con los Anunnaki, haberlos idealizado en exceso, y eso conduce a humanizar. Yo creo que hay mucha gente que comete este mismo error. Humanizar a los Anunnaki, entonces tenemos, digamos, ciertos indicios que nos conducen a pensar que de humanos nada de nada. Para empezar,
nada más partiendo de la base de que todas las grandes culturas del mundo hablan de lo mismo, de dioses serpientes venidos de las estrellas, entidades de aspecto reptiliano, antropomórficas naturalmente, pero con rasgos reptilianos, mucho más altos que nosotros y con mucha más fuerza física. Entidades, sobre todo, que estarían muy regidas por el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige toda la lógica, el cálculo, la matemática, y sin embargo muy pobres en el desarrollo del hemisferio derecho, que rige las intuiciones, las emociones, los sentimientos. Pero evidentemente yo concibo a los Anunnaki como seres reptilianos, pero con un aspecto muy parecido al nuestro. Es decir, no serían unos seres ahí monstruosos, deformes. No, yo creo que tendrían unos rasgos bastante parecidos a los nuestros. Pero, insisto, en todos los textos, en todos los escritos sumerios, se nos dice que los Anunnaki les habían prohibido a los artistas de la antigua Sumeria que lo reflejaran en su aspecto real. Eso para mí ya es una cosa muy sospechosa. ¿Qué es lo que intentaban esconder? Claro, cuando hay algo ahí que se intenta camuflar, pues uno tiene derecho a sospechar. Más aún, en Babilonia los Anunnaki eran conocidos con el término Sir, S-I-R, que significa dragón o gran serpiente. Claro, teniendo en cuenta todo el resto de culturas que hablan de lo mismo, del mismo tipo de entidades reptilianas, yo no lo aseguro al 100%, pero me inclino más hacia esta naturaleza. David, se habla de los dioses Anunnaki. ¿En realidad eran dioses o lo que entendemos nosotros como dioses? En absoluto. Todos los textos conducen a considerar que se trataba de entidades con una gran tecnología, un gran desarrollo, como he dicho, de las facultades del hemisferio izquierdo, que regía la lógica más aplastante. Y entonces, dotados de este enorme potencial psíquico y con su tecnología, les resultó relativamente fácil hacerse pasar por dioses y, desde luego, pues la arqueología oficial siempre ha concebido a estos seres simplemente como surgidos de la fértil imaginación de nuestros ancestros. Les ha dado una connotación mitológica. Para ellos todos son leyendas. Sin embargo, cuando empiezas a estudiar en profundidad qué es lo que quieren decirnos estas leyendas, ves que hay una coherencia que habla de tecnología, que habla de naves, que habla de objetos que desprenden luz y que incluso tienen una serie de armas con las que pueden influir en los ciudadanos, en los seres humanos. Entonces, para mí se trataba efectivamente de seres biológicos, de carne y hueso, que convivían con el hombre. La gente, cuando piensa en la palabra Dios o dioses, se imagina pues algo como espíritus etéricos flotando por ahí en el éter. Sin embargo, la realidad parece muy distinta en vista de estos textos, ¿no?, que nos muestran a estas entidades que vivían perfectamente integrados con los humanos, e incluso cuando un dios quería tener sexo, quería acostarse con un humano, el humano recibía aquello como una invitación divina, vamos, como algo, una oportunidad grandiosa, y desde luego que no lo rechazaba. ¿Por qué vinieron a la Tierra estos dioses extraterrestres? Básicamente los Anunnaki llegaron a la Tierra hace unos 445.000 años. Debido a un problema que tenían en su atmósfera, en la atmósfera de Nibiru, se había producido una especie de brecha muy parecido a nuestro famoso agujero de ozono, y parece ser debido a una disminución de las erupciones volcánicas. Al parecer, los gases que desprendían estos volcanes eran sus componentes conformaban la atmósfera de Nibiru. De forma que, al disminuir estas erupciones volcánicas, esta brecha, esta especie de agujero de ozono, sería más familiar para nosotros, empieza a extenderse y empieza a causar una serie de efectos muy importantes y devastadores para los nibiruanos. Por ejemplo, una serie de contrastes térmicos que hace que en algunas regiones del planeta empiece a haber pues muchas inundaciones, muchas tormentas, huracanes. En otras regiones una sequía total, las cosechas se marchitan,
aparecen problemas en la piel, no se filtran los rayos ultravioleta del hipotético Sol que hubiera en su sistema estelar, y los rayos cósmicos también causan ciertos estragos al no haber esta barrera protectora. Entonces ellos desarrollan un muy ingenioso sistema a través del cual cogen el oro, lo pulverizan en partículas y lo suspenden en la estratosfera. De manera que eso crea una barrera protectora contra estos rayos cósmicos y del Sol. Pero claro, en Nibiru no disponen de oro en la cantidad ni en la calidad que existe en la Tierra. Entonces se ven obligados a venir a la Tierra, como digo, hace unos 445.000 años, y establecen en la Mesopotamia meridional siete ciudades funcionales para esta misión de extraer oro. La primera ciudad de Sumeria es Eridu, que significa hogar construido en la lejanía, y ahí es donde, cerca de las aguas del Golfo Pérsico, empiezan a hacer esta extracción de oro a través de una modalidad de minería acuática, bordeando la costa por debajo del mar. Pero tras un sinfín de problemas técnicos tienen que abortar la misión, que ellos la llaman Misión Terrestre 1, y el encargado de llevarla a cabo es el hijo del gran rey de Nibiru, Enki. Enki, que significa Señor de la Tierra. Es una entidad benévola, especializado en ingeniería marítima, y un gran científico y genetista, siempre preocupado por, digamos, mejorar la calidad de vida de su entorno. Entonces, Enki es, digamos, el encargado de llevar a cabo esta misión terrestre 1. Pero tras el fracaso de estas extracciones de oro por minería acuática, el rey Anu decide enviar a la Tierra a su segundo hijo, Enlil, que significa el señor dios del viento y de las tormentas. Entonces, Enlil es algo así como un comandante militar, un canciller militar. Entonces, este señor, este ser, se presenta en la Tierra con mano firme, intentando llevar a cabo la misión, comandando estas 7 ciudades funcionales, y localiza en el sudeste de África una zona a la que bautizan con el nombre de El Apsu, la fuente primordial, en el sentido de la gran cantidad de oro que subyace bajo tierra. Ahí en el Apsu le encargan a Enki su comandancia, su supervisión. Mientras que Enlil se encarga de la zona de la Mesopotamia meridional, donde hay esta red de ciudades operativas para hacer esta extracción de oro. El oro, una vez extraído del Apsu, lo llevan por vía marítima hasta Bat-Tibira, que es donde se finaliza el mineral y se refina. Y entonces todos estos lingotes de oro refinados son llevados a la ciudad de Sipar, que significa ciudad pájaro. Ahí es donde estas naves, estas lanzaderas espaciales, son enviadas hacia el espacio, y ahí existen unas entidades que son como los, digamos, astronautas de la misión, conocidos como los Igigi, que significa aquellos que ven y observan. Hay, según los textos, unos 300 Igigi orbitando la Tierra a través de transbordadores espaciales. Bien, es un tema muy extenso, muy complejo, relatarlo con detalles, pero aquí llegamos al eje central de esta historia de los Anunnaki que relato en mi libro, y es precisamente el hecho de que si inicialmente la misión se basaba en una extracción de minería acuática, eso implicaba maquinaria, pero claro, ahora vamos a necesitar mano de obra dentro de estas minas del Apsu para sacar ese oro. Durante varios cientos de años, los mineros Anunnaki, pues más o menos sin quejas, van realizando su trabajo, hasta que, debido a la subida de temperatura del planeta Tierra, las condiciones del trabajo empiezan a ser cada vez más duras y más difíciles. Según ellos, se hace insoportable. Entonces, poco a poco aquello va subiendo de tono, las quejas van aumentando, y pues las altas instancias Anunnaki parece como que hacen oídos sordos a esas quejas. Hasta que finalmente
sin nadie podérselo esperar, estalla un motín en las minas, los mineros se niegan en redondo a seguir esos trabajos, incluso se presentan en tropel en la residencia de Enlil, exigiendo que el cierre total de estas minas. Esto llega a la situación en que, vamos, casi se declara un consejo de guerra y entonces llaman al rey de Nibiru, Anu, para que venga a la tierra y compruebe por él mismo hasta qué punto ha llegado la situación. Entonces Anu escucha las quejas de esos mineros y les da la razón. Y a partir de ese momento pues se cierran las minas. Tiene lugar una asamblea extraordinaria y ahí se reúnen todos los altos mandatarios para decidir una solución al problema. Entonces, claro, ellos siguen necesitando el oro y además es una cuestión de supervivencia. Urge una solución cuanto antes. Entonces es Enki, el científico, el que propone la posible alternativa de crear un ser, una especie de criatura hibridada de otra especie que sería el mono, que sería bueno, básicamente el hombre de Neandertal, aunque Sitchin siempre hablaba del Homo erectus. Hay muchos expertos que no están de acuerdo y hablan más apuntan hacia la posibilidad que fuera el Neandertal. Bien, después de esta asamblea todos se quedan asombrados ante lo que Enki propone y deciden tirarlo adelante. Les dicen, no, yo tengo la certeza de que eso es posible, eso es viable. Algunos científicos se le echan encima y le dicen, no, es imposible crear una criatura nueva partiendo desde cero. Y él les dice, a ver, no me habéis escuchado, yo no estoy hablando de hacer algo partiendo de cero, yo estoy hablando de hibridar, estoy hablando de un cruce genético entre nuestra especie y la del mono. El resultado será un ser suficientemente inteligente para ser utilizado como un esclavo y ser un sirviente nuestro para extraer oro. Básicamente, inicialmente a ellos les interesaba el ser humano como esclavo en las minas. Luego las cosas se tuercen. Bien, lo que hacen en este proceso de creación del hombre, digamos, el proceso se dividiría en dos fases. La fase 1 es claramente in vitro. Enki coge una hembra neandertal, le extrae un óvulo y lo fertiliza con esperma Anunnaki. Y lo vuelven a reimplantar en la mujer mono. Pero ¿qué ocurre? Surgen criaturas deformes, con pelo, recubiertos de pelo en el cuerpo, se lo gruñen, no dan destellos de inteligencia ni de raciocinio en absoluto. Y ahí se va generando un proceso en el que van insistiendo, van haciendo pruebas, van haciendo experimentos, hasta que finalmente Enki se da cuenta de que quizás tengan que probar una cosa nueva, que no habían intentado antes, que es extraer el óvulo a la mujer neandertal, fertilizarlo con su esperma, pero reimplantarlo en el útero de una hembra Anunnaki, una hembra de su propia especie. Y ahí es cuando la propia hermanastra de Enki, una oficial médico en jefe de la misión llamada Ninhursag, se presta voluntaria para el experimento y se deja fertilizar con este óvulo. Y ahí nace el primer ejemplar, no del Homo sapiens, que es lo que mucha gente se piensa cuando oye hablar de Sitchin, sino del Homo neanderthalensis. Sería una versión más mejorada de la anterior y a partir de ese momento pues empiezan ya a crearle sus consortes femeninas a estos machos que van haciendo. Generalmente se hablan los textos de 14 inseminaciones en las que nacen 7 machos y 7 hembras. Empiezan a ser utilizados como esclavos hasta que llega un momento que van pasando varios miles de años y, bien, supongo que el público se preguntará cómo es posible que vayan pasando tantos miles de años y los Anunnaki sigan ahí. Y es que estamos hablando de entidades que tienen unos ciclos biológicos, unos ciclos vitales extremadamente largos, ya sea por su propia naturaleza o por una serie de catalizadores o, digamos, una serie de sustancias derivadas del oro monoatómico. O sea, el oro no solamente lo debían de utilizar para
para reparar la atmósfera de Nibiru, sino también para ellos prolongar su existencia a través de este órgano. Entonces, como digo, tras varios miles de años, este Homo neanderthalensis, al que bautizan con el nombre de Adamu, el que como arcilla de la tierra significa. Es como que sus descendientes, que van copulando, van procreando, y sus descendientes es como que sufren un deterioro genético. Es como que la esencia Anunnaki se diluye con el tiempo y vuelven a su estado salvaje. Cada vez dan muestras de un primitivismo alarmante, es decir, se comportan como bestias, como salvajes. Les roban el alimento a los dioses no les interesa eso, les interesa criaturas obedientes, que les sirvan, que les veneren. Entonces, claro, no les sirve. Entonces, él se reúne con Enki y le dice, bueno, ya que tú has creado a estas criaturas, es tu responsabilidad arreglar este problema otra vez. Y Enki, antes de que inicie de nuevo nuevos experimentos para crear un nuevo ser que sí le sea útil, pues resulta que la solución llega de las manos del destino. Porque en un momento dado él está navegando con su barca junto a su visir Isimut y vislumbra como hay un par de jovencillas, un par de hembras terrestres que se están bañando en las orillas de un río. Se acerca y contempla la exuberancia de sus cuerpos y, claro, lógicamente Enki era conocido por sus hazañas libidinosas, sexuales, era un ser además muy incestuoso. Y se acerca a la orilla y salta del barco y le dice a su visirísimo: oye, no sé si te parece lícito que vaya a besarlas. Y el visir le dice: bueno, si usted, señor, lo cree así, lo cree oportuno, pues hágalo. Entonces, efectivamente, Enki se narran los textos como no es que se produzca una violación, sino que con cortesía logra seducirlas y primero le hace el amor a una y luego a la otra. Y de esa unión surgen dos criaturas a las que llaman Adapa y Titi. Adapa significa el primer hombre. Y aquí sí, aquí efectivamente asistimos ya al nacimiento del primer Homo sapiens. Entonces, claro, Enki le dice a su visirísimo: quédate con las dos jóvenes y comprueba si están embarazadas. Y en el caso de que así sea, tráeme los bebés después de los meses de gestación. Y efectivamente, cuando han pasado ese periodo, Enki coge a esos dos retoños y se queda maravillado. No tienen pelo en el cuerpo, no gruñen y dan destellos de una inteligencia impresionante. Entonces ahí dice: sí, por fin hemos conseguido concebir al nuevo ser, al nuevo hombre. Y desde luego ahí empieza, digamos, la humanidad aproximadamente hace unos 107.600 años. Y para los Anunnaki, ¿qué consecuencias tuvo la creación del hombre? Bueno, como hemos dicho, si inicialmente habían sido considerados unos esclavos para las minas, progresivamente se van olvidando de estas extracciones de oro, sea porque consiguieron ya las cantidades que necesitaban, o por lo que sea, por razones que a lo mejor no conocemos. Los Anunnaki utilizan ya al hombre no como esclavo, sino como sirviente, para todo tipo de tareas. Y de alguna forma se encariñan con él. Los varones sienten una atracción física, una atracción sexual hacia las hembras terrestres y empiezan a tener uniones sexuales. De ahí sale en la Biblia, por ejemplo, los hijos de estas uniones, que son los Nefilim, los gigantes, que luego más adelante los tienen que exterminar. Se produce un exterminio masivo de estas entidades porque llegan a dominar ciudades enteras con un tamaño descomunal y una fuerza muy brutal. Entonces, progresivamente se empiezan a conceder derechos al hombre, al ser humano. Pasa a ser un sirviente. De sirviente pasa a ser sacerdote.
para que construya templos para que venere a los dioses. Luego ya pasan a ser faraones y reyes, y aquí nace la monarquía. Y aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes de este relato sumerio, que es el origen de la monarquía y de cómo es posible que un pequeño grupo de seres humanos controle a la mayoría. ¿Quiénes son estos, estos personajes que se autoproclaman con derechos divinos para gobernar al mundo entero? ¿Qué es eso de la sangre azul? Bueno, pues todo conduce a lo mismo y a lo que básicamente nos cuentan autores como David Icke, de que ciertamente la monarquía es el resultado de una estrategia de los dioses para dejar una descendencia, una estirpe de sangre pura. Ellos tienen relaciones sexuales con una serie de familias y ahí se empieza a crear una estirpe de sangre, lo que David Icke llama the bloodlines, líneas de sangre más pura, para que estos monarcas sigan los decretos divinos de los dioses. Y de esta manera se consiga una manipulación total de las masas y un control absoluto. Porque aquí hay un punto muy importante: la monarquía nunca se ha mezclado con el resto de humanos. La esencia de estos Anunnakis, la esencia genética de estos dioses, de alguna forma, con el paso de tantos miles de años, se ha ido degradando. No al nivel en que le sucedió al Adán original, pero sí que hemos perdido varias de sus cualidades. Porque, digamos, nos hemos ido mezclando sexualmente entre todos. Pero la monarquía no. La monarquía ha seguido un patrón fijo de procrear solamente con los de su misma estirpe, de su misma sangre. Y eso se ha hecho, y yo recuerdo las palabras de los textos que dice: la simiente sacerdotal jamás debe ser profanada. Y se refiere básicamente a que hay esos genes, genética Anunnaki o reptiliana pura, que debe ser mantenida a lo largo de centurias. Así por lo que nos cuentas, dirías que los reyes proceden de unos genes Anunnaki más puros, y toda la teoría de David Icke, ¿crees que se puede conectar con lo que tú cuentas en el libro? Yo creo que David Icke es su aportación, aparte de que es un investigador extraordinario, para mí intachable. Sus teorías no tienen nada de ciencia ficción, por mucho que a la gente le pueda sorprender estar hablando de que hay reyes o monarcas que se puedan transformar en reptiles, violar las leyes de la biología y convertirse en reptilianos. Yo creo que si tú estudias un poco lo que dice David Icke, yo por ejemplo me pasé más de un año después de conocer todas sus teorías, las archivé. Dije, bueno, vale, este señor es muy interesante lo que dice, pero ahora ya no quiero escucharle más. Voy a dedicar un tiempo para, por mí mismo, usar mi cerebrito y buscar información alternativa al margen de lo que diga David Icke. Bueno, pues después de un año indagando en la protohistoria, indagando en los orígenes, indagando no solo en todos los libros de Sitchin, sino muchos otros, pues yo, la verdad, me quito el sombrero ante David Icke, porque es impresionante este hombre, cómo ha conseguido encajar todas las piezas del rompecabezas y ha encontrado que efectivamente procedemos de estos seres, y los monarcas, desde luego, están sirviendo a estas entidades. Has hablado antes de los años que vivían los Anunnaki. Para los humanos eran considerados, o veían los Anunnaki como inmortales. ¿Era así en realidad? ¿Vivían muchos años? ¿Era porque su especie ya vivía muchos años, su ciclo es diferente, porque tomaban algo que les concedía esta capacidad? Sí, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? El órgano atómico se supone que tiene unas propiedades que afecta a las moléculas, regenera las células, y si uno tiene ciertas enfermedades, las puede llegar a sanar, a regenerar.
Lo que ocurre es que hay autores como el norteamericano Dan Winter, que habla de que estos Anunnaki, cada vez que ingerían el oro, había unos efectos secundarios en este proceso. Efectivamente podías volverte inmortal, es decir, podían pasar los años que tú quisieras, que tú seguías con un estado de salud y una energía, una vitalidad en tu cuerpo. Sin embargo, el efecto secundario del que habla Dan Winter es de que cuando los Anunnaki tomaban este oro monoatómico, se les amplificaban los sentidos sensoriales. La percepción extrasensorial se amplificaba, pero una barbaridad. En el punto de que el oído podían escuchar sonidos, por ejemplo, comunicarse con sus ancestros. Sí, básicamente viene a decir eso Dan Winter, de que podían escuchar a sus ancestros. Y eso es algo que yo también he podido corroborar a través de la lectura de estas interpretaciones de Sitchin, porque efectivamente se habla de varios ancestros, varios antepasados de los propios Anunnaki dentro de la realeza, que les hablaban, se ponían en contacto con ellos, los veían. Sin embargo, eran seres supuestamente ya fallecidos hacía eones. Entonces, lo que dice Dan Winter me parece que tiene mucho sentido. Los Anunnaki conseguían la inmortalidad, pero a cambio de un precio bastante alto, que era posiblemente llegar a perder la cabeza, llegar a la locura. Por esta amplificación sensorial, podían escuchar voces, podían llegar a enloquecer, a no ser que tuviesen suficiente capacidad para integrar todo aquel conocimiento en su cabeza. Gilgamesh fue el primer hombre que desafió a los Anunnaki en la búsqueda de la inmortalidad, pero fue un intento fallido, ¿no? Sí, fallido y yo diría que trágico. Sin embargo, es un personaje mitológico que se convirtió en un héroe para toda la eternidad. Gilgamesh era rey de Uruk y se dice de él que tenía 2/3 divino era 2/3 divino y 1/3 humano. Claro, él observaba a los dioses como eran inmortales y claro, decía, bueno, yo tengo estos 2/3 divinos que me puede conceder el derecho de vivir bastantes más años que un humano normal. Sin embargo, también tengo 1/3 humano. A ver si resulta que ese tercio humano me va de alguna forma a fastidiar. Entonces, claro, en esa dinámica se encontraba este rey, este señor. Intentaba encontrar la fórmula divina de los grandes dioses, descubrir el gran secreto que custodiaban los grandes dioses para prolongar su existencia al mismo nivel que ellos. ¿Por qué? Porque se consideraba con el mismo derecho, con el mismo privilegio divino que los dioses, por tener esos 2/3 divinos. Entonces, ahí se embarca en una aventura impresionante, es uno de los relatos más bellos que he escuchado, más antiguos también. Ahí se habla de una criatura de forma simiesca, como una especie de gran orangután, llamado Enkidu, que significa criatura de Enki. O sea, sería una especie de otro de los muchos experimentos que realizó Enki, mezclándonos con los monos. Entonces, se embarca con este ser de aspecto simiesco y juntos pues realizan un viaje en el que deciden acudir a la gran morada de los dioses, conocida como Tilm. Ahí se supone que había una especie de puerta estelar que conducía hacia otros planos. Y en Tilmun era el lugar de destino en donde eran llevados todos los humanos elegidos para ser premiados con la inmortalidad. Todos los que habían conseguido la inmortalidad habían pasado por Tilmun. Y Gilgamesh lo sabía. El más famoso de estos elegidos por los dioses fue Ziusudra, el Noé bíblico, el héroe del diluvio universal. Este sí se le concedió la inmortalidad. Sin embargo, a Gilgamesh, por mucho que lo intentara, por mucho que intentara desafiar a los dioses, que por cierto puso en jaque a todos los grandes líderes y se produjo, de cierta manera, una serie de guerras, una serie de rivalidades muy importantes. Había algunos dioses, como la diosa Ishtar, Inanna Ishtar,
que se había de alguna forma enamorado de Gilgamesh, había sucumbido a sus encantos, y le pide pues, que sea su consorte, que sea su pareja. Ante el rechazo de Gilgamesh, la diosa enfurece y decide atacarlo, decide destruirlo. Incluso le pide al gran dios Anu que envíe un ejército de naves y bombardeen toda la zona para exterminarlo absolutamente. Otros dioses, como Shamash, por ejemplo, que es nieto de Enlil, este fue el dios que lo protegió, le dio su bendición y lo quiso conducir hacia Tilmun para que, a ver si los dioses podían decretar esta decisión. Pero, desde luego, no lo consiguió, y cuando llega el Gilgamesh a las puertas de Tilmun, que por cierto, la puerta de entrada de Tilmun viene representada con una especie de serpientes entrelazadas y también de forma alada. Cuando consigue llegar ahí, dos guardias, y esto aparece incluso en dibujos, en varios relieves, aparecen dos guardias con una especie de dispositivos, una especie de focos, a los que llaman focos pavorosos, es decir, eran una especie de armas que lanzaban un rayo desintegrador. Y cuando ven llegar a Gilgamesh, el rey de Uruk, le lanzan una serie de rayos, y creo recordar que no solo no le hace nada, sino que uno de los guardias dice: es el que viene de la carne de los dioses, o algo así, no recordaré exactamente, pero viene a decir que desde luego no podía afectarle ese rayo, porque su naturaleza era semidivina. Esos rayos solo afectaban a los que eran exclusivamente humanos. Tras cruzar esa puerta se encuentra con Ziusudra, el héroe del diluvio universal. Y Ziusudra dice: yo tengo las manos atadas, no puedo hacer nada por ti, ni puedo pedirles a los dioses que te den la inmortalidad. Es imposible, precisamente quizás por tener ese tercio humano. Entonces, Ziusudra se apiada de él y le dice: bueno, ya que no puedo concederte la inmortalidad, le dice, hay una planta que nace bajo el mar y que es como una enredadera de zarzas. Si consigues hacerte con ella, recuperarás la juventud. Y entonces Gilgamesh se dirige hacia la zona marítima donde indica Ziusudra, se pone dos piedras en los pies y se sumerge. Y ahí consigue encontrar esta fabulosa planta. Pero, desgraciadamente, y aquí llega la tragedia del relato, cuando está a punto de llevársela, se está dando un baño, viene una serpiente, huele el perfume de la planta y se la lleva. Y así es como termina el relato de Gilgamesh, y que, al parecer, hay diversos registros que se han encontrado que confirman de que después de esta aventura Gilgamesh decidió suicidarse, decidió quitarse la vida como parte de un ritual junto con toda la corte real. Muchos creen que los Anunnaki van a regresar. ¿Dónde se fueron? ¿Y crees que va a ser así? Bien, este es un tema también. Intentar responder a eso es casi un milagro. Los Anunnaki en teoría se fueron, pero hay muchas teorías al respecto. Es decir, hay muchos investigadores que consideran que pudieron crear una serie de metrópolis bajo tierra o incluso habitar con ciertas bases Marte o la Luna. Todo eso son teorías que pueden ser perfectamente viables teniendo en cuenta la tecnología y el nivel que alcanzaron estos seres. Sin embargo, cuando estudiamos, por ejemplo, la cábala judía y otro tipo de logias y ciencias herméticas, se vislumbra que cierto grupo de humanos, cierto grupo de personas, fueron depositarias de un conocimiento oculto por parte de estos dioses muy, muy interesante, que nos revelaría básicamente, sobre todo en relación a la cábala, que tenían el secreto para acceder a otros planos vibracionales,
que conocían las claves para penetrar en portales estelares. Y la cábala tiene mucho que ver con eso. Más que conjuros, son como llaves maestras para acceder a también despertar a entidades, algunas de ellas monstruosas. Se habla de 72 ángeles y no sé cuántos tipos de demonios. Es decir, se está hablando de entidades que proceden de otros planos de la realidad. Es un tema muy complejo y que parece ser, incluso el tema de los templarios, guarda una estrecha relación con estos secretos de la cábala judía. Quizás los templarios conocían los grandes tesoros y secretos del rey Salomón. ¿Todo esto tiene relación con los Anunnaki? Yo personalmente creo que sí, que tiene mucho que ver, y que los Anunnaki lograron acceder a otros mundos, a otros planos. Y aquí entroncaríamos con la teoría de David Icke y muchos otros, de que los Anunnaki o bien perecieron físicamente y sus almas de alguna forma están por ahí vagando en el éter y pasaron a otros planos, o bien estamos hablando de que estas entidades físicamente consiguieron traspasar los parámetros físicos de esta realidad de tercera dimensión y pasar a otros planos superiores o inferiores. Y desde ahí estarían operando en la sombra, influyendo en el ser humano. Y ahí está la clave para comprender el por qué el mundo está controlado por un poder